Siglo V AC, un periodo conocido como la Edad de Oro del mundo griego. Atenas no era solo una ciudad. Era el epicentro del pensamiento, el arte y la democracia. En la ágora, los políticos debatían. En los teatros, se representaban las obras de Sófocles y Eurípides. En los templos, se ofrecían ofrendas a los dioses. El Partenón se elevaba majestuoso hacia el cielo, mientras los escultores tallaban en piedra la perfección del cuerpo humano. A diferencia de las ciudades vecinas, Atenas fomentaba la libertad, el pensamiento y el debate. Los ciudadanos comunes podían intervenir en las asambleas y expresar sus ideas sobre el futuro de la ciudad. Mientras gran parte del mundo aún estaba bajo el dominio de reyes, tiranos y déspotas, en Atenas comenzaba a germinar una forma de gobierno completamente nueva llamada democracia. La sabiduría y la curiosidad también formaban parte de la vida cotidiana. Las personas buscaban comprender no solo los dioses, sino también la naturaleza, el universo y la humanidad misma. Los filósofos cuestionaban el origen del cosmos, la esencia de la existencia y la naturaleza del alma humana. Fue una de las primeras grandes edades del cuestionamiento de la historia. Fue en esta misma época cuando nació un niño en las calles de Atenas, desconocido para todos en aquel momento. Su padre era escultor, su madre partera, y este niño crecería para hacer preguntas que cambiarían el mundo intelectual de la ciudad y de toda la humanidad. Su nombre era Sócrates. El padre de Sócrates, Sofronisco, era un artesano que vivía del sudor de su frente en las estrechas calles empedradas de la antigua Atenas. Su oficio era la escultura. En la antigua Grecia, la escultura no era solo una actividad estética. Tenía un propósito sagrado. Cada figura tallada en piedra representaba no solo a un ser humano, sino también un símbolo que reflejaba la gloria de los dioses, los héroes y la ciudad misma. Una estatua podía convertirse en un vehículo de inmortalidad. Sofronisco no estaba contado entre los grandes maestros que adornaban los templos colosales. Su nombre no aparecía en los mármoles del Partenón ni en los monumentos que representaban a los dioses olímpicos. Sin embargo, esto no disminuía el valor de su labor. Entre la gente, era un trabajador honorable y diligente, creando para las necesidades cotidianas de Atenas. A veces para el patio de una casa adinerada, otras veces para los pequeños templos de la ciudad. Quizás sus obras nunca alcanzaron fama, pero embellecieron las calles, los mercados y los pequeños santuarios de Atenas. Sofronisco tenía manos que sabían hablar con la piedra. Podía tomar un bloque ordinario de mármol, con golpes pacientes, revelar la forma oculta en su interior. Esto no era solo un oficio, era una lección de paciencia. Sócrates creció en el taller de su padre, observando lo que realmente significaba la paciencia, el trabajo y el arte de revelar la forma. Incluso siendo un niño pequeño, al sostener un simple martillo y cincel, aprendía la resistencia de la piedra, el poder del esfuerzo y la idea de dar forma. Y quizás aquí se escondía una irónica lección del destino. Así como Sofronisco sacaba esculturas de la piedra, Sócrates crecería para extraer la verdad de las mentes humanas. Tal como su padre cortaba el exceso para revelar la esencia en el mármol, Sócrates, mediante sus preguntas, limaría las creencias erróneas y revelaría la realidad. Padre e hijo, trabajando con dos materiales distintos, uno con mármol, el otro con el alma humana, perseguían el mismo objetivo: hacer visible lo invisible. La madre de Sócrates, Faenarete, no era una mujer común de Atenas. Ejercía una de las profesiones más antiguas y respetadas de la ciudad, la partería. En la antigua Grecia, la partería no era solo un oficio, sino también un deber sagrado. El nacimiento se consideraba uno de los mayores milagros otorgados a la humanidad por los dioses. Mientras las mujeres luchaban con los dolores del parto, las parteras eran vistas casi como las manos en la tierra de las diosas. Faenarete era portadora de este sagrado deber. Era la mujer que traía a innumerables niños a su primer aliento, transformando los gritos de miedo de las madres en lágrimas de alegría por la nueva vida. Iba de casa en casa, donde quiera que se necesitara ayuda. A veces estaba en la oscura habitación de un hogar pobre, otras veces en el amplio patio de una familia adinerada, acompañando a las mujeres en los momentos más intensos del parto. A los ojos de la sociedad, la partería requería no solo habilidad técnica, sino también paciencia, compasión y sabiduría. Incluso siendo niño, Sócrates observaba a su madre con admiración. Faenarete brindaba apoyo no solo físico, sino también emocional. Animaba,
calmaba los miedos y guiaba con paciencia. Quizá fue de la espera paciente y del sentido del momento de su madre de donde Sócrates tomó inspiración. Más tarde, en su método filosófico llamado maiéutica o arte de la partería, se esforzaría con la misma paciencia para revelar la sabiduría oculta en las personas. Este paralelismo no era casualidad. El trabajo de Faenarete traía nuevas vidas al mundo. El trabajo de Sócrates traería nuevas ideas de las mentes humanas. La madre daba a luz cuerpos, el hijo daba a luz mentes. Mientras ella ayudaba a las mujeres a soportar los dolores del parto, Sócrates ayudaría a quienes sufrían los dolores del pensamiento. Tomó el método de su madre y lo trasladó al ámbito de la filosofía. El carácter de Faenarete también dejó huella en la personalidad de Sócrates. Era paciente, trabajadora y capaz de enfrentar los desafíos de la vida. Comprendiendo que las mujeres en Atenas tenían responsabilidades tan pesadas como los hombres, Sócrates conservó esta resistencia aprendida de su madre durante toda su vida. Quizá esta fuerza heredada de su madre lo preparó para hacer preguntas incansablemente en las plazas de la ciudad y mantener la calma incluso cuando era juzgado. Así, dos manos moldearon la vida de Sócrates: la mano de su padre que tallaba la piedra y la mano de su madre que asistía a los partos. Una revelaba la forma, la otra traía la vida. Sócrates combinaría estos dos legados, convirtiendo en su misión dar forma y renacer al alma humana. La infancia de Sócrates transcurrió bajo la sombra de la Edad de Oro de Atenas en el siglo V a.C. Este periodo fue uno de los más brillantes cultural, artística y políticamente del mundo griego. La ciudad era más que piedra y ladrillo. Atenas era un escenario vivo para el pensamiento, el arte y el debate. Los sonidos que surgían de las calles estrechas, los debates de los ciudadanos reunidos en las plazas, la bulliciosa multitud de los mercados, las oraciones que se elevaban desde los templos y la silenciosa presencia de las esculturas conformaban la respiración misma de la ciudad. Cuando el joven Sócrates abrió los ojos a este mundo complejo, cada detalle a su alrededor despertaba su curiosidad y agitaba una tormenta de preguntas en su mente. Caminar por las estrechas calles empedradas de Atenas no era solo una actividad cotidiana para Sócrates. Cada paso le enseñaba las primeras lecciones sobre la naturaleza humana. Con la mirada de un niño, observaba la multitud en el mercado, prestando atención a los vendedores regateando y a los gestos de los clientes. En el grito de un vendedor de pan veía justicia. En la discusión de un sastre con su cliente, paciencia, y en el juego de un niño, las debilidades humanas. Estas primeras observaciones, aunque aún no se llamaran filosofía, plantaban las semillas de la investigación y el análisis en su mente. La atención de Sócrates no se limitaba a las personas. La ciudad estaba llena de arquitectura y arte. Las columnas de los templos que se elevaban al final de las calles estrechas, la grandiosidad del Partenón y las estatuas de mármol en las esquinas alimentaban su imaginación y sentido estético. Cada escultura parecía susurrar una historia no contada, mostrando las victorias de los héroes, el poder de los dioses y los valores de la sociedad en los detalles tallados. Sócrates escuchaba el silencio del mármol, analizaba cada detalle observado y se hacía preguntas. ¿Por qué actúa así este héroe? ¿Qué es el coraje? Porque las personas eligen algunas virtudes y rechazan otras. El joven Sócrates no limitaba sus observaciones a las calles. En casa, la vida de su familia también alimentaba su curiosidad. Los trabajos de escultura de su padre, Sofronisco, le mostraban la paciencia necesaria para revelar la forma en la piedra, mientras que la partería de su madre, Faenarete, le permitía observar la naturaleza humana y la paciencia. Al ver trabajar las manos de su padre sobre la piedra, se preguntaba cómo emergía lentamente la forma. Observar la paciencia de su madre durante los partos fortalecía su interés por la naturaleza humana y el mundo interior de las personas. Incluso siendo un niño, su mente estaba llena de preguntas aún no formuladas. ¿Qué es una buena vida? ¿Por qué la naturaleza humana es compleja? ¿La virtud es innata o se aprende? Mientras otros niños jugaban, Sócrates asumía el papel de observador. Mientras corrían y reían, él caminaba entre las piedras, observaba la multitud en mercado, analizaba el comportamiento de sus amigos y hacía preguntas. A veces, otros encontraban estas preguntas extrañas. Sin embargo, Sócrates nunca abandonaba su curiosidad. Cada pequeña observación abría la puerta a preguntas más grandes. ¿Por qué la gente miente? ¿Por qué a veces es cobarde y otras valiente? ¿Y por qué algunos buscan la justicia? El teatro y las experiencias en los festivales también formaban parte inseparable de su infancia.
Las tragedias y comedias representadas durante los festivales de Dionisio le enseñaron sobre la complejidad moral y social de la naturaleza humana. La debilidad de un héroe en una tragedia o la torpeza de un personaje en una comedia eran para él tanto entretenimiento como lección. Estas experiencias sentaron las bases de la perspectiva crítica que más tarde emplearía al interrogar a las personas. Los preparativos de guerra en la ciudad, las patrullas de los policías y la atmósfera política de Atenas también moldeaban su infancia. Sus ojos jóvenes se enfrentaban no solo a juegos y arte, sino también a las realidades de la sociedad. Observar la lucha de las personas con el miedo, el coraje, la paciencia y la justicia fomentaba en él una conciencia moral temprana. En este entorno, Sócrates creció llevando en sí las semillas de la sabiduría incluso siendo niño. Las calles llenas de gente, la grandiosidad de los templos, la profundidad dramática de las obras teatrales, las observaciones de la vida familiar y las experiencias de la sociedad bajo la sombra de la guerra moldeaban su mente, alimentando su curiosidad y deseo de cuestionar. Para Sócrates, Atenas no era simplemente una ciudad. Era una escuela donde la vida misma era la maestra. Estos años sentaron las piedras fundamentales para un futuro sabio que examinaría la mente humana e influiría en el mundo. Desde joven, Sócrates estudió con algunos de los maestros más respetados de Atenas, recibiendo instrucción en materias fundamentales como música, literatura, geometría y educación física. Las lecciones de música no solo le enseñaban ritmo y armonía, sino también disciplina mental y capacidad de concentración. Al aprender a tocar la lira y la flauta, intentaba comprender el orden y la armonía detrás de las melodías, percibiendo intuitivamente la conexión entre el alma humana y la música. En las clases de literatura, leía las epopeyas de Homero y las obras de poetas contemporáneos, observando las virtudes y defectos de los personajes. Estas historias permitían que preguntas morales y éticas germinaran en la mente de Sócrates. ¿Qué es el coraje y la heroicidad? ¿Cómo se mide la verdadera virtud? La persona determina su destino mediante sus acciones. Cada línea despertaba su curiosidad, transformando una simple lectura en una exploración intelectual. Las lecciones de geometría y matemáticas le enseñaban los fundamentos de la lógica y del pensamiento sistemático. Puntos, líneas y ángulos no eran solo valores numéricos, sino herramientas para comprender el orden mental y el pensamiento analítico. Cada problema geométrico representaba un desafío intelectual. Al buscar la solución, Sócrates viajaba hacia las profundidades del pensamiento y comenzaba a comprender el poder de la lógica. La educación física y los entrenamientos atléticos no solo le fortalecían físicamente, sino que también le enseñaban virtudes como disciplina, paciencia y determinación. En Atenas, la educación física para un joven también era un deber cívico, ya que la polis esperaba que sus ciudadanos fueran fuertes tanto mental como físicamente. A través de estas lecciones, Sócrates adquirió la resistencia mental que más tarde necesitaría para defender sus ideas en los debates. Sin embargo, lo que realmente lo fascinaba e inspiraba estaba más allá de las paredes del aula. Observar los comportamientos en las calles, escuchar discusiones en los mercados, presenciar el silencio de los devotos en los templos y estudiar las virtudes y defectos de los personajes en los escenarios teatrales alimentaba su curiosidad filosófica. Ya no se limitaba a absorber conocimientos, los cuestionaba, comparaba y criticaba. Cada persona, cada acontecimiento, se convertía en una lección, un experimento. Cada observación era un paso para desentrañar los misterios de la naturaleza humana. Sócrates comprendió desde joven que el verdadero aprendizaje no provenía únicamente de los libros. El conocimiento surgía de la experiencia vivida y de la observación. Al escuchar un debate, ver una obra de teatro o observar el comportamiento de un amigo, formulaba sus propias preguntas y buscaba respuestas en su mente. ¿Por qué esta acción es correcta o incorrecta? ¿Por qué la virtud humana a veces se muestra y otras veces permanece oculta? ¿Cuál es el camino hacia el conocimiento y qué significa la verdadera sabiduría? Durante estos años, la mente de Sócrates se abrió no solo al aprendizaje, sino también a la indagación y la crítica. Los conocimientos académicos y la observación filosófica se unieron en su juventud, sentando las bases para el filósofo que un día extraería sabiduría de la mente humana y guiaría a otros a cuestionarla. En la vida del joven Sócrates, las amistades desempeñaban un papel fundamental no solo para el juego y el entretenimiento, sino también para la exploración intelectual y el desarrollo del carácter. Las calles de Atenas y la ágora eran espacios animados donde los jóvenes se reunían para jugar, debatir y compartir ideas. En este entorno,
Sócrates observaba a los demás jóvenes, tratando de comprender la profundidad del comportamiento humano. Examinaba cuidadosamente las trampas, los pequeños conflictos y los hábitos de compartir en los juegos de sus amigos, buscando entender las motivaciones detrás de ellos. El comportamiento injusto de un amigo lo llevaba a cuestionar su noción de justicia, mientras que los momentos de valor y miedo le permitían comprender las virtudes y debilidades de la naturaleza humana. Cada amigo se convertía en un mini experimento para Sócrates, proporcionándole los primeros pasos para descifrar el alma humana a través de la observación. La ágora también amplió el círculo social de Sócrates y ofreció un espacio para poner a prueba sus ideas. No era solo un lugar de comercio o diligencias diarias, sino también de discusiones políticas y filosóficas. Sócrates escuchaba a los ciudadanos mayores debatir sobre los asuntos del Estado, analizaba sus argumentos y generaba contrapreguntas en su mente. ¿Es esta decisión justa? ¿Porque la gente elige lo fácil en lugar de lo correcto? Cada discusión fomentaba nuevas percepciones sobre el comportamiento humano y fortalecía su capacidad de cuestionamiento. Los rituales que observaba en templos y ceremonias religiosas enriquecían aún más su aprendizaje social. Ser testigo de las creencias y temores de las personas profundizaba las preguntas morales y filosóficas de Sócrates. ¿Depende una buena vida del favor de los dioses, o se forma por las propias acciones? ¿Por qué a veces la gente no hace lo que sabe que es correcto? Estas observaciones preparaban el terreno para sus posteriores reflexiones sobre ética y virtud. El entorno social de Sócrates no se limitaba a amigos y familia. Las representaciones teatrales, los festivales y las obras públicas también formaban parte de sus observaciones. Las virtudes y defectos de los personajes en las tragedias, junto con las críticas sociales en las comedias, afinaban su capacidad de interpretar el comportamiento humano. Cada escena le revelaba la complejidad de la naturaleza humana y la influencia de los valores sociales sobre los individuos. A través de sus interacciones sociales y observaciones, el joven Sócrates desarrolló una personalidad curiosa, inquisitiva y analítica. Comprender el comportamiento de sus amigos, observar la ágora y los templos y experimentar el teatro y los festivales lo formaron no solo como estudiante, sino como un observador reflexivo. Intentar comprender a las personas se convirtió en la base de su posterior método socrático y enfoque mayéutico. Para Sócrates, las amistades y las interacciones sociales eran laboratorios para adquirir conocimiento y entender la naturaleza humana. El tiempo pasado con los demás moldeó su carácter y sensibilidad moral, cultivando paciencia, curiosidad y pensamiento crítico. Así, el joven Sócrates comenzó a caminar por el camino de convertirse en un filósofo que indagaría la mente humana, guiado por las calles, las amistades y las experiencias culturales de Atenas. Tras los años de juventud moldeados por la curiosidad y la observación, Sócrates comenzaba a entrar en la adultez joven. Las calles adoquinadas de Atenas, sus magníficos templos, las concurridas plazas de la ágora y los animados escenarios teatrales le habían proporcionado no solo un espacio para vivir, sino también un laboratorio para el pensamiento y la filosofía. Las piedras de las calles, los debates en las plazas y el silencio de los templos encendían chispas de preguntas e ideas en la mente del joven filósofo. Durante este periodo, Sócrates ya no se limitaba a adquirir conocimiento. Cuestionaba profundamente cada acontecimiento que presenciaba, cada discusión que escuchaba y cada comportamiento humano que observaba. Al escuchar a los ciudadanos reunidos en la ágora, intentaba discernir las intenciones detrás de sus palabras, su comprensión de la virtud y sus conceptos de justicia. Cada debate generaba nuevas preguntas en su mente, y cada respuesta abría la puerta a un nuevo descubrimiento intelectual. Los comportamientos que observaba en los templos y ceremonias religiosas le permitían reflexionar profundamente sobre la moral y la creencia. Las oraciones, los miedos y las esperanzas ofrecidas a los dioses despertaban en su mente la pregunta: ¿se mide la verdadera virtud por el favor de los dioses o por las decisiones internas de cada persona? Cada observación lo ocupaba no solo en el conocimiento, sino en comprender la complejidad de la naturaleza humana, llevándolo a cuestionar los conceptos de moralidad y virtud. Sus observaciones en las calles y plazas le otorgaban una habilidad única para analizar el comportamiento humano. El joven Sócrates estudiaba cuidadosamente los trucos en los juegos de sus amigos, las estrategias de los vendedores de mercado y las reacciones del público hacia los políticos, tratando de descubrir las dinámicas psicológicas y sociales subyacentes. Este proceso agudizó su pensamiento analítico y su capacidad de cuestionamiento, sentando las bases del método socrático.
El teatro y los eventos culturales también contribuyeron a su desarrollo filosófico durante este tiempo. Las virtudes y defectos de los personajes en las tragedias, así como las críticas sociales en las comedias, le permitieron examinar más profundamente la naturaleza humana, los conceptos de justicia y el significado de la virtud. No era simplemente un espectador. Cada escena se convertía en una lección viva, un campo experimental. El legado familiar acompañó también a Sócrates en su juventud adulta. La tradición escultórica de su padre, Sofronisco, le había inculcado la capacidad de procesar ideas de manera sistemática y profunda. La paciencia de su madre, Faenareta, y sus fuertes vínculos con las personas apoyaban su habilidad para comprender, guiar y conducir a otros hacia su propia sabiduría interior. Estas dos herencias proporcionaron una base tanto intelectual como social para Sócrates en su adultez joven. En estos años, Sócrates ya no era solo un estudiante. Se había convertido en un observador cuestionador y un filósofo que inspiraba a otros a pensar. El ruido de las calles, el silencio de los templos, los colores de los escenarios teatrales y los debates en las plazas nutrían su mundo intelectual, avivaban su curiosidad y forjaban un carácter que Atenas reconocería como sabio. Con lecciones extraídas de cada aspecto de la vida, el joven Sócrates había dado los primeros pasos en un viaje que algún día transformaría el curso del pensamiento humano. En su juventud, Sócrates creció observando de cerca el oficio de su padre, Sofronisco. Sofronisco era uno de los artesanos comunes de Atenas. Cortaba piedras, les daba forma y daba vida a las esculturas. El joven Sócrates, al contemplar el trabajo paciente y meticuloso de su padre, no solo observaba cómo las piedras tomaban forma, sino también cómo el proceso creativo se reflejaba en la mente. Cada pieza de mármol se convertía, en su mente, no solo en un material, sino en un símbolo de pensamiento original y esfuerzo dedicado. Para Sócrates, el asunto nunca era la piedra, sino el ser humano. Así como su padre creía que en cada piedra había una escultura escondida, Sócrates reconocía la sabiduría oculta en las mentes y almas de las personas. Las manos que decían, dentro de esta piedra hay una escultura, yo la revelaré, adquirieron un significado más profundo en la mente del joven filósofo, descubrir el potencial del alma y del pensamiento humano. Este entendimiento se convirtió en un principio fundamental de su método filosófico. En lugar de dar conocimiento directamente a las personas, Sócrates buscaba ayudarlas a descubrir la sabiduría y la verdad dentro de sí mismas, al igual que un escultor revela la forma dentro de un bloque de mármol. Este método sería llamado más tarde maéutica, el arte de la partería, y se convertiría en uno de los legados más perdurables del filósofo. En la visión de Sócrates, el conocimiento y la virtud ya existían dentro de las personas, tal como una escultura dentro de la piedra. Su tarea era simplemente traerlos a la luz con paciencia y cuidado. La atención y el esmero que su padre mostraba al dar forma a la piedra moldearon también la manera en que Sócrates formaba mentes y almas. Cada discusión, cada pregunta, era como esculpir un bloque de mármol. Con paciencia, cuidado y determinación, ayudaba a revelar la virtud y la sabiduría ocultas en las personas. Así, del sencillo taller de un escultor, emergió un pensador que impactaría profundamente a la humanidad. Las manos que moldeaban piedra evolucionaron hacia un método que alcanzaba las profundidades del alma humana. Y a lo largo de su vida, Sócrates consideró revelar la mente y el espíritu de la humanidad como un arte, del mismo modo en que su padre daba forma a sus esculturas. Sócrates no era solo un filósofo, sino también un soldado valiente y disciplinado. En su juventud, durante uno de los años más orgullosos y turbulentos de Atenas, la guerra del Peloponeso, no ignoró el llamado de su ciudad. Para enfrentar las dificultades de la guerra, se dirigió al frente, se armó con su espada y su armadura y puso su vida en riesgo por la defensa de Atenas. En el campo de batalla, Sócrates destacó no solo por su valor físico, sino también por su compostura e inteligencia. En el ambiente caótico y mortal de la guerra, observaba constantemente para elevar la moral de sus compañeros, evaluar decisiones estratégicas y discutir los cursos de acción correctos. Incluso en medio del combate, no dejaba de pensar ni de cuestionar, buscando guiar cada movimiento no solo con fuerza, sino también con razón y virtud. En Atenas, el valor y sentido de justicia de Sócrates eran reconocidos más allá del campo de batalla. Los ciudadanos lo veían no solo en los debates de la plaza, sino también como un individuo ejemplar en las pruebas más difíciles de la vida. Mientras cumplía con su deber como soldado,
se convirtió también en un símbolo de responsabilidad cívica y virtud. La experiencia de Sócrates en la guerra también influyó en su pensamiento filosófico. Las injusticias, los actos indebidos y los comportamientos humanos que presenció en el campo de batalla profundizaron su comprensión de la moral, el coraje y la virtud, formando la base de las ideas que más tarde compartiría con sus estudiantes y con el pueblo de Atenas. Cada momento en la batalla reforzaba su sentido de responsabilidad individual y social, entrelazando su identidad como filósofo con la de ciudadano. Por estas razones, Sócrates fue reconocido en Atenas tanto como un sabio inquisitivo como un valiente guerrero. Su vida se convirtió en un ejemplo único de cómo se pueden unir el coraje intelectual y físico, dejando una huella perdurable en la historia. Para Sócrates, la guerra no era solo un desafío físico, también era un laboratorio para observar la naturaleza humana, el valor y la virtud. En el campo de batalla, en medio del ambiente caótico y mortal, observaba constantemente para elevar la moral de sus compañeros, discutir decisiones estratégicas y cuestionar las formas correctas de actuar. Para él, la guerra no consistía simplemente en derrotar al enemigo, era una lucha guiada por la razón y la virtud. En cada momento en que se enfrentaba a la muerte, Sócrates demostraba su capacidad para controlar el miedo y el pánico. Cada paso que daba en el campo de batalla, cada estrategia que diseñaba, mostraba que su valentía no era solo física, sino también intelectual. Daba ejemplo a sus compañeros, guiándolos no solo con fuerza, sino con razón y lógica. Este enfoque se convirtió en la característica definitoria que conectaba su identidad como filósofo con su rol de soldado. En Atenas, el valor de Sócrates era reconocido más allá del campo de batalla. Los ciudadanos lo veían como un individuo ejemplar, no solo en los debates, en las esquinas del ágora y en los teatros, sino también en las pruebas más difíciles de la guerra. Su actitud enviaba un mensaje claro al pueblo de Atenas. La verdadera sabiduría y virtud se muestran no solo en las palabras, sino también en los actos. La experiencia de Sócrates en la guerra profundizó su pensamiento filosófico. Las injusticias, los actos indebidos y los comportamientos humanos que observó en el campo de batalla sentaron las bases de su comprensión sobre la moral, el valor y la virtud. Cada momento de la guerra era una lección para él, permitiéndole observar los límites del alma humana, la naturaleza del miedo, la valentía y el significado de la justicia y la responsabilidad. Estas observaciones se convirtieron en un laboratorio vivo para las ideas que más tarde compartiría con sus estudiantes y los ciudadanos de Atenas. Cada experiencia en el campo de batalla reforzaba su sentido de responsabilidad individual y social, entrelazando su identidad como filósofo con su papel de ciudadano. Sócrates fue reconocido en Atenas tanto como un sabio inquisitivo como un valiente guerrero. Su vida se convirtió en un ejemplo único que demostraba que se puede unir el valor intelectual y físico. El servicio militar de Sócrates añadió una nueva profundidad a su camino como filósofo. Observar cómo las personas enfrentaban el miedo, la virtud, la justicia y la responsabilidad fortaleció sus indagaciones morales y filosóficas. Este periodo de su vida sentó las bases de su método filosófico, destinado a comprender, cuestionar y educar el alma humana. Al regresar del frente, Sócrates ya no era simplemente un filósofo. Era un sabio que llevaba los valores de su tierra tanto en la mente como en el cuerpo. El enfoque filosófico de Sócrates no consistía únicamente en hacer preguntas. Su objetivo era ayudar a cada individuo a revelar la sabiduría que llevaba dentro. A este método lo llamó maiéutica, el arte de la partería. Así como una partera trae nueva vida al mundo, Sócrates daba a luz a los pensamientos e ideas dentro de la mente humana. Mientras caminaba por las calles, conversaba con los vendedores en los mercados o debatía con los ciudadanos en la ágora, cada persona era para él una fuente potencial de conocimiento. El asombro en sus rostros, las cejas fruncidas, las pausas y las miradas pensativas eran respuestas a las preguntas de Sócrates. Su tarea era descomponer estas respuestas y guiarlos hacia una comprensión más profunda y original. Un día, mientras discutía con un grupo de jóvenes en la ágora, Sócrates preguntó, ¿qué es la virtud? Los jóvenes dieron diversas respuestas. Algunos decían que ser rico, otros que ser valiente, y algunos más que obedecer las leyes de la ciudad era virtud. Sócrates escuchó cada respuesta con atención, respondió con cuidado y mediante preguntas los impulsaba a examinar y poner a prueba sus propias ideas. Entonces, ¿la valentía siempre es una virtud o un riesgo imprudente también puede considerarse valentía?
¿La riqueza es realmente una virtud o solo un poder temporal? Ante estas preguntas, los jóvenes se detenían, se rascaban la cabeza y a veces miraban desconcertados. Pero el objetivo de Sócrates no era enseñar directamente la respuesta, sino permitirles descubrir el conocimiento que llevaban dentro. Cada discusión generaba nuevos pensamientos en lo profundo de la mente, confrontando al individuo con su propio intelecto y conciencia. El método de Sócrates requería paciencia. Revelar las ideas internas de cada persona tomaba tiempo. A veces los estudiantes se aburrían, otras se enojaban y otras se sumergían completamente en el proceso de autoexaminación. Sócrates nunca se apresuraba, ni se burlaba, ni juzgaba. Cada paso era deliberado, cada respuesta cuidadosamente moldeada como una piedra. Tal como su padre esculpía el mármol con cuidado, él moldeaba mentes y almas. Este método no se limitaba a los estudiantes. Los ancianos de Atenas, comerciantes, políticos y ciudadanos comunes también se encontraban con las preguntas de Sócrates, reconsiderando sus propias creencias. Las calles se convirtieron en una academia viva, cada persona en un compañero de diálogo y cada encuentro en una experiencia de aprendizaje. El arte de la partería de Sócrates fue la piedra angular de su legado filosófico. Enseñar a pensar, guiarlos a cuestionar, revelar la virtud y la sabiduría dentro de cada uno. Este fue el mayor regalo que Sócrates dejó a la humanidad durante siglos. Sus pasos por las calles iluminaban no solo los caminos empedrados, sino también las profundidades de la mente y el alma humana. Su método redefinió los límites de la filosofía y la enseñanza, convirtiéndose en uno de los enfoques pedagógicos más efectivos de la historia. Las discusiones que comenzaron en las calles anunciaron una revolución filosófica que daría forma al pensamiento humano durante siglos. Sócrates no tenía escuela, no se reunía con sus alumnos en aulas con filas de piedra ni en instituciones educativas formales. Su aula eran las calles vibrantes y complejas de Atenas, los mercados bulliciosos, los rincones silenciosos de los templos y la atmósfera de debate de la ágora. Calles estrechas, patios de templos rodeados de columnas de mármol, caminos empedrados y plazas que se elevaban con escalones de piedra se habían convertido en una escuela viva para él. Cada esquina, cada camino empedrado y cada banco de piedra se transformaba en un escenario para su práctica del pensamiento. Mientras caminaba por estas calles, Sócrates observaba cuidadosamente a las personas, examinando sus comportamientos, palabras y reacciones. Un comerciante vendiendo verduras y frutas en el mercado, al encontrarse con este sabio sin título, podía primero mirar sorprendido. Pero las preguntas y la curiosidad de Sócrates lo llevaban a examinar sus propios pensamientos. Aquellos que rezaban en los rincones del templo se veían desafiados a reflexionar sobre la existencia de los dioses y la virtud humana, mientras que los ciudadanos reunidos en la ágora se enfrentaban a sus preguntas sobre las leyes de la ciudad, la justicia y la moralidad. Su enfoque iba mucho más allá de una simple conversación. Cada discusión era como un experimento que revelaba la mente humana. Sócrates no ofrecía respuestas directas. En cambio, mediante sus preguntas, permitía que las personas probaran su propia lógica y remodelaran sus pensamientos. Sus preguntas eran a menudo desafiantes, a veces provocadoras e incluso estimulantes. Pero su objetivo nunca era burlarse ni menospreciar. Era ayudar a cada persona a reconocer su propia sabiduría y alcanzar las profundidades del alma humana. La filosofía callejera de Sócrates no se limitaba a discusiones verbales. Sus observaciones se extendían a expresiones, miradas, gestos y comportamientos. Notando la ira de uno, el miedo de otro o el orgullo de un tercero, trataba de comprender los matices de la naturaleza humana. Las calles eran su laboratorio, cada persona un experimento, cada encuentro una lección. Los jóvenes se reunían alrededor de Sócrates, escuchando sus preguntas, probando su mente y conciencia mientras buscaban respuestas. Pero no solo los jóvenes. Ciudadanos de mediana edad e incluso ancianos también participaban en sus indagaciones, a veces defendiendo sus posiciones en debates, a veces reconociendo sus errores y emprendiendo un profundo viaje interior. Las calles de Sócrates se convirtieron en un espacio de aprendizaje y reflexión que iba más allá de las cuatro paredes de un aula. La piedra y el mármol se transformaron en un escenario donde la mente y el alma humana eran reveladas. Para él, las calles de Atenas no eran simplemente una ciudad, sino un laboratorio vivo de la búsqueda humana de la virtud y el conocimiento. Cada discusión, cada pregunta y cada observación representaban un paso hacia la sabiduría individual y colectiva.
El aula de Sócrates no estaba limitada por paredes. Toda la ciudad se había convertido en una academia abierta para todos sus estudiantes. La vida, los pensamientos y la filosofía de Sócrates llevaban las semillas de un legado que tendría un profundo impacto no solo en su propia época, sino en los siglos futuros. Sin embargo, Sócrates se negó a registrar este legado por escrito. Creía que la sabiduría y el verdadero aprendizaje no residían en las palabras escritas, sino que surgían en la mente viva del ser humano a través del diálogo. Según él, las ideas escritas en papel se vuelven estáticas, fijas y no pueden generar un proceso vivo de cuestionamiento y discusión en la mente del lector. El método de Sócrates consistía en hacer preguntas, descomponer las respuestas, profundizar el pensamiento y ayudar a los individuos a dar a luz al conocimiento utilizando su propia mente. Por esta razón, las palabras de Sócrates permanecieron como un legado vivo en las calles de su tiempo, en la ágora y en los rincones de los templos. Sin embargo, la historia humana podría haber permitido fácilmente que su filosofía cayera en el olvido. Aquí es donde intervino uno de sus alumnos más famosos, Platón. Platón, siendo uno de los jóvenes reunidos alrededor de Sócrates, tuvo la oportunidad de observar de cerca el método, los debates y las indagaciones de su maestro. Para él, Sócrates no era solo un maestro, sino un laboratorio vivo de filosofía. Platón conservó cuidadosamente las palabras y métodos de su maestro en su memoria y asumió la tarea de documentar los debates de Sócrates, su filosofía callejera y sus interacciones con las personas. Sin las obras de Platón, gran parte de las enseñanzas de Sócrates podría haberse perdido en la historia. Como las ideas de Sócrates no se escribieron, existían únicamente en la memoria viva. Se transmitían en las calles y mediante diálogos de generación en generación. Sin embargo, Platón inmortalizó esta tradición oral registrándola en forma de diálogos. Como resultado, la filosofía de Sócrates alcanzó un alcance atemporal, extendiéndose más allá de Atenas y afectando toda la historia humana. La elección de Sócrates de no escribir no era simplemente un hábito personal. Era un principio fundamental de su enfoque filosófico. Para él, el conocimiento verdadero se adquiría a través de la discusión viva y el cuestionamiento. Una persona debe aprender usando su propia mente y conciencia, no memorizando lo que alguien más ha dicho. Una palabra escrita, por muy correcta que sea, no puede conducir a la comprensión verdadera si no activa el propio proceso de pensamiento del individuo. Por lo tanto, la filosofía de Sócrates existió como un método vivo y un proceso continuamente renovado. Al escribir los métodos y enseñanzas de su maestro, Platón también logró preservar el espíritu y la práctica de Sócrates para las generaciones. Sus obras revivieron las palabras de un sabio que caminaba por las calles en la mente de los lectores modernos. Las preguntas y cuestionamientos de Sócrates se hicieron debatebles incluso siglos después. Estas obras no solo transmitieron ideas filosóficas, sino que presentaron el método de Sócrates como un proceso vivo de indagación y práctica intelectual. A través de Platón, la filosofía de Sócrates se convirtió en un puente desde la Grecia antigua hasta el mundo moderno. Sus pensamientos continúan vivos no solo en los libros de historia, sino también en las preguntas de la humanidad sobre moralidad, virtud y búsqueda del conocimiento. Gracias a Platón, la filosofía de Sócrates se convirtió en un legado universal visto desde los ojos de un estudiante. Sus palabras, métodos y espíritu cuestionador continuaron iluminando la mente humana por generaciones. Sócrates puede no haber dejado obras escritas, pero gracias a Platón, sus palabras y enseñanzas trascendieron los límites del tiempo y se hicieron inmortales. Este es uno de los ejemplos más impactantes del legado no solo de un maestro, sino de uno de los filósofos más grandes de la historia de la humanidad. Con el tiempo, las preguntas desafiantes y provocadoras de Sócrates no solo despertaron la curiosidad en las calles, también comenzaron a inquietar a las élites políticas y religiosas de Atenas. Este sabio, que despertaba las mentes de los ciudadanos en la ágora, en los rincones de los templos y en los mercados, alentaba a las personas a cuestionar sus propias creencias, valores y comportamientos, invitándolas a un profundo despertar intelectual. Para Sócrates, sin embargo, esto era una misión puramente filosófica. Su objetivo era buscar la verdad y ayudar a los individuos a descubrir su sabiduría interior. Pero este esfuerzo se convirtió silenciosamente en un desafío peligroso para los poderosos y los sectores conservadores de la ciudad. Uno de los aspectos más debatidos y criticados de Sócrates fue su influencia sobre la juventud de Atenas, lo que llevó a acusaciones de que corrompía sus mentes.
Los jóvenes que se reunían a su alrededor no solo adquirían conocimiento, comenzaban a desarrollar la capacidad de cuestionar usando su propia razón y conciencia. Sócrates nunca les permitía conformarse con respuestas listas. Diseccionaba cada pensamiento, cuestionaba cada suposición y guiaba a los jóvenes para dar a luz a sus propias ideas. Este proceso era particularmente preocupante para las clases arraigadas y conservadoras de Atenas. Las familias adineradas y las élites políticas interpretaban que los jóvenes pensaran de forma independiente como un alejamiento de los valores tradicionales y un desafío a la autoridad. Las preguntas de Sócrates generaban un efecto que iba más allá de la curiosidad individual, cuestionando los cimientos de la sociedad, las normas sociales y el orden político. Las preguntas simples pero profundas de Sócrates provocaban una revolución en la mente de los jóvenes. ¿Qué es la justicia? Esta pregunta obligaba a los jóvenes a evaluar la justicia no solo en términos de leyes y reglas tradicionales, sino también desde la perspectiva de la conciencia y los estándares éticos. ¿Qué es la virtud? El concepto de virtud estaba directamente conectado con el comportamiento diario y los valores de la sociedad. Sócrates alentaba a los jóvenes a comprender que la virtud no consiste simplemente en seguir reglas, requiere conciencia moral y responsabilidad personal. ¿Cómo se debe vivir una buena vida? Esta pregunta impulsaba a los jóvenes a reconsiderar sus vidas, metas y elecciones. Las formas tradicionales de vida en Atenas se convertían en un marco sujeto a examen. El impacto de estas preguntas iba mucho más allá de despertar la simple curiosidad. Gracias a las discusiones de Sócrates, los jóvenes comenzaron a formar sus propias ideas, a evaluar críticamente la autoridad y a cuestionar las normas sociales. Para algunas familias y líderes, esto se percibía como una peligrosa corrupción. Aunque el propósito de Sócrates era completamente filosófico y educativo, un segmento de la sociedad lo interpretó como corrupción moral, desafío a los dioses y alteración del orden social. Mientras sus discusiones abrían nuevos caminos en las mentes de los jóvenes atenienses, generaban miedo e ira entre los sectores conservadores de la ciudad. En las calles, en la ágora y en los hogares familiares, el nombre de Sócrates se pronunciaba con curiosidad y con inquietud. Al animar a los jóvenes a pensar y guiarlos para usar su propia razón, Sócrates intentaba transformar el espíritu de Atenas. Sin embargo, este esfuerzo consciente fue visto por los poderosos y por los tradicionales como una fuerza incontrolable y peligrosa. Por esta razón, su vínculo filosófico con la juventud lo convirtió tanto en un maestro inspirador como en una amenaza para las élites de la ciudad. La voz interrogativa de Sócrates en las calles y en la ágora ya no solo despertaba curiosidad, perturbaba profundamente las figuras más destacadas de la ciudad. Las élites conservadoras, los políticos y las autoridades religiosas lo veían como una amenaza que corrompía las mentes de los jóvenes, alentaba la desobediencia a los dioses y socavaba el orden social. Esta tensión llevó inevitablemente a un proceso judicial formal. Atenas enfrentaba ahora un juicio entre la libertad de pensamiento y los valores tradicionales. Alrededor de 399 a.C., Sócrates caminaba tranquilamente por la ágora una mañana. Entre las calles empedradas, las oraciones que surgían de los templos, el bullicio del mercado y las miradas curiosas de sus estudiantes, los oficiales de la ciudad se acercaron para arrestarlo. Sócrates caminaba con pasos tranquilos y resueltos, sintiendo no el peso del arresto, sino la responsabilidad de perseguir la verdad. Su compostura resultaba tanto admirable como inquietante para quienes lo observaban. Mientras los oficiales y ciudadanos presenciaban el valor del filósofo, también percibían la tensión creada por su silenciosa y determinada resistencia. Para Sócrates, este momento no era simplemente una prueba física, sino el inicio de un juicio moral y filosófico. Incluso frente a la muerte y a acusaciones injustas, permanecía firme en su compromiso con el pensamiento y la virtud. El tribunal ateniense era uno de los foros más respetados y poderosos de la ciudad. Jueces, ciudadanos y oficiales serían testigos de una injusticia o de una verdad que podría determinar el destino de la ciudad. Las acusaciones contra Sócrates no solo trataban de corromper a los jóvenes o desafiar a los dioses, también representaban un desafío a la autoridad de los líderes de Atenas y al orden social. Al entrar en la sala del tribunal, Sócrates caminaba con calma y resolución. Sus palabras y su lógica eran sus únicas armas, pues nunca se había sometido a la mentira o a la cobardía frente al poder o la amenaza. Entre las frías miradas de los jueces, los susurros de los ciudadanos y la tensa atmósfera del salón, la presencia silenciosa pero profundamente segura de Sócrates acaparaba toda la atención.
El tribunal ateniense era uno de los foros más respetados y poderosos de la ciudad. Jueces, ciudadanos y oficiales serían testigos de una injusticia o de una verdad que podría determinar el destino de la ciudad. Las acusaciones contra Sócrates no solo trataban de corromper las mentes de los jóvenes o desafiar a los dioses, también representaban un desafío a la autoridad de los líderes de Atenas y al orden social. Al entrar en la sala del tribunal, Sócrates caminaba con calma y resolución. Sus palabras y su lógica eran sus únicas armas, pues nunca se había sometido a la mentira o a la cobardía frente al poder o la amenaza. Entre las frías miradas de los jueces, los oídos susurrantes de los ciudadanos y la tensa atmósfera del salón, la presencia silenciosa pero profundamente segura de Sócrates captaba toda la atención. La defensa de Sócrates tenía un significado mucho más profundo que un proceso judicial común. Defendía no solo a sí mismo, sino el valor de la filosofía y la verdad. En respuesta a las acusaciones de corromper a los jóvenes, Sócrates destacó que los animaba a pensar, a cuestionar y a usar su propia razón. Según él, el conocimiento no existe para memorizarse, sino para comprenderse internamente e integrarse en la vida. Frente a la acusación de desafiar a los dioses, sostuvo que cuestionar las creencias libera el espíritu humano y que hacer las preguntas correctas guía a las personas hacia un entendimiento más profundo de la moralidad y la sabiduría. Para él, los dioses deben comprenderse no mediante la obediencia ciega, sino a través de la razón y la conciencia. Con respecto a la afirmación de que socavaba el orden social, Sócrates defendió que hacer preguntas es esencial para que las personas vivan vidas virtuosas, justas y responsables. La indagación, argumentó, es la forma más poderosa de prevenir la decadencia y la ignorancia social. La libertad de pensamiento garantiza la verdadera seguridad de los ciudadanos y de la ciudad. A medida que la defensa de Sócrates resonaba en la sala del tribunal, se convirtió tanto en una advertencia para algunos como en una fuente de inspiración para otros. Eligió estar del lado de la verdad y la virtud, no del poder ni del miedo. La sala del tribunal no era solo un escenario de justicia, sino también de tensión social y lucha psicológica. Mientras algunos ciudadanos admiraban a Sócrates, las élites enfadadas y temerosas buscaban castigarlo por corromper a la sociedad. Cada palabra, mirada y gesto se registraba como una batalla de ideas. Incluso en la atmósfera tensa del salón, Sócrates mantenía su postura calmada y resuelta, pues para él, la voz de la verdad era más importante que la muerte o la presión del tribunal. Después de días de debates, acusaciones y defensas, los representantes del pueblo ateniense emitieron su veredicto final. Sócrates fue declarado culpable. Los cargos: corromper a la juventud, impiedad contra los dioses y alterar el orden social, fueron aceptados por mayoría. Su castigo fue el más severo, la muerte. Cuando se anunció la sentencia, la sala del tribunal quedó sumida en un profundo silencio. Algunos de sus discípulos no pudieron contener las lágrimas, mientras que sus opositores susurraban con triunfo. Sin embargo, en el rostro de Sócrates no había ni miedo ni ira. Recibió el veredicto como si lo hubiera sabido desde hace mucho tiempo. Para Sócrates, lo importante no era la duración de la vida, sino si la vida se vivía con virtud. Tras la sentencia, sus estudiantes y amigos le suplicaron que escapara. Según Platón, Critón y otros le propusieron un plan secreto. Podría ser sacado de la prisión, llevado bajo la protección de sus amigos a otra ciudad y continuar con su filosofía. Pero Sócrates se negó. Para él, las leyes de Atenas, aunque injustas, tenían una autoridad vinculante. Escapar no solo salvaría su vida, sino que también enviaría un mensaje a sus discípulos y al pueblo de que es lícito violar las leyes. Había pasado su vida persiguiendo la justicia y la verdad. Ahora no podía traicionar sus propios principios. Las palabras de Sócrates quedaron grabadas en la memoria de sus discípulos. Lo importante no es escapar de la muerte, sino escapar de la maldad, porque la maldad es más rápida que la muerte. En el último día, la celda de Sócrates estaba llena. A su alrededor estaban sus estudiantes, Platón, Critón, Apolodoro. Todos estaban llenos de profunda tristeza. Sócrates, sin embargo, permanecía tranquilo, pacífico y reflexivo como siempre. Conversaba con sus amigos, hablando de la inmortalidad del alma y de que la verdad no muere con la muerte. Cuando el guardia entró, llevaba una pequeña copa que contenía cicuta, el veneno dado a los condenados a muerte. El guardia desvió la mirada, incapaz de soportar el peso de enviar a este sabio a su fin.
Sócrates tomó la copa con calma. Primero ofreció una oración a los dioses y luego bebió el veneno con resolución. Entre las lágrimas de sus amigos, su rostro aún mostraba una expresión serena. A medida que el veneno se extendía por su cuerpo, el frío comenzó en sus pies y subió hacia arriba. Los médicos y los guardias observaron de cerca este momento. Según Platón, las últimas palabras de Sócrates fueron: Critón, le debemos un gallo a Asclepio. Por favor, recuerda pagarlo. Esta declaración reflejaba que enfrentaba la muerte incluso con un sentido del deber, un recordatorio. Asclepio, el dios de la salud y la curación, sugiere que Sócrates veía la muerte como una forma de purificación, una especie de sanación espiritual. Después de un tiempo, su cuerpo quedó inmóvil. Aunque ejecutado por la corte de Atenas, los pensamientos de Sócrates continuaron viviendo. La muerte de Sócrates no fue solo el final de un filósofo. Se convirtió en un símbolo de libertad intelectual, búsqueda de la verdad y disposición a sacrificar la vida por la virtud. Su muerte afectó profundamente a sus estudiantes y resonó en los escritos de Platón y en la filosofía durante siglos. Atenas pronto se dio cuenta de su error. Al matar al sabio, habían arrojado una sombra sobre su propia ciudad. Pero ya era demasiado tarde. El cuerpo de Sócrates había perecido, pero su espíritu y pensamientos continuaron viviendo como una de las voces más poderosas de la historia. El cuerpo de Sócrates ya no caminaba por las calles de piedra de Atenas, no debatía en la ágora ni hacía preguntas en las esquinas de los templos. Sin embargo, el espíritu de la ciudad comenzó a sentir profundamente su ausencia. El pueblo, que antes lo veía como una amenaza que perturbaba el orden y envenenaba a los jóvenes, ahora reconocía el vacío que su muerte había dejado en la vida intelectual y moral de la ciudad y sentía arrepentimiento. Los líderes y élites de la ciudad habían ignorado el compromiso de Sócrates con la virtud, la justicia y la verdad a lo largo de su vida, actuando en cambio desde la ira y el miedo. Al mirar atrás, comprendieron que al matar al sabio, habían infligido el mayor daño a su propia ciudad. Sócrates no era solo un individuo, era la conciencia de Atenas. Perderlo debilitó la cultura de libertad intelectual y de investigación de la ciudad. El estudiante más cercano de Sócrates, Platón, quedó profundamente afectado por la muerte de su maestro. El sabio que desapareció ante sus ojos le había otorgado no solo conocimiento filosófico, sino también el valor para cuestionar el sentido de la vida. Tras la muerte de Sócrates, Platón tomó la pluma para preservar sus enseñanzas y transmitirlas a las generaciones futuras. En los diálogos de Platón, Sócrates renació como un personaje vívido y fascinante. Obras como Apología, Critón y Fedón transmiten las preguntas, los métodos y la compostura de Sócrates en el momento de su muerte, permitiendo a los lectores experimentar las calles de Atenas y la sala del tribunal como si viajaran en una máquina del tiempo. Para Platón, Sócrates no era solo un maestro, sino la encarnación más pura del pensamiento, un símbolo de virtud y verdad. Tras su muerte, Platón no solo enseñó filosofía, sino que legó el espíritu, la visión moral y el método de investigación de Sócrates a todo el pensamiento occidental. Las enseñanzas de Sócrates continuaron viviendo durante siglos tras su muerte. Su método de mayéutica, que extrae la sabiduría del alma, fue desarrollado por sus alumnos y filósofos posteriores. Siguiendo a Aristóteles y otros, los filósofos basaron sus métodos y enfoques en la investigación filosófica de Sócrates, dando forma a la ética, la política y la epistemología. La vida de Sócrates, después de su muerte, se convirtió en leyenda. Fue un sabio que vivió por la virtud y no temió a la muerte. Se convirtió en símbolo del cuestionamiento, la valentía y la búsqueda de la verdad. Mostró a la humanidad que el pensamiento y la conciencia están por encima del poder y del miedo. Su influencia no se limitó a la antigua Grecia. Los pensadores medievales, los filósofos del Renacimiento y los teóricos modernos de la ética y la política se inspiraron en el método de cuestionamiento y la filosofía de vida de Sócrates. Aunque Sócrates había fallecido físicamente, sus ideas y preguntas continuaron moldeando a la humanidad durante miles de años. Cada una de sus preguntas, cada diálogo, trascendió el tiempo, permanecieron como una luz guía, enseñando a las personas a pensar, cuestionar y escuchar a su conciencia. La historia de Sócrates demuestra que la distinción entre la vida y la muerte es insignificante frente a la búsqueda de la virtud y la verdad. Su legado muestra que la indagación, la reflexión y vivir una vida virtuosa son llamas que perduran a lo largo de los siglos. Este camino de sabiduría,
que comenzó en las tranquilas calles de Atenas, se extendió a lo largo de la historia del pensamiento por generaciones. Cada plaza, cada rincón del templo y cada mercado continuaron resonando con sus preguntas. Sócrates no era simplemente un filósofo, era la conciencia de la humanidad, un espíritu cuestionador y un símbolo inmortal de la libertad intelectual. Su muerte pudo haber puesto fin a su presencia física, pero sus valientes preguntas, su postura virtuosa y su dedicación a la verdad continuaron viviendo en la memoria colectiva de la humanidad. Hoy, quien se enfrenta a su legado es invitado, aunque sea por un momento, a mirar dentro de su propia alma y descubrir la sabiduría que hay en su interior. Y quizás su mayor enseñanza fue esta: la muerte nunca puede impedir a una mente en busca de la verdad. La virtud, el coraje y la indagación persisten más allá de los límites del tiempo. La voz de Sócrates aún puede escucharse a través de los siglos. Como un filósofo caminando por las silenciosas calles, recuerda a las personas pensar, cuestionar y encontrar la luz dentro de sí mismas. Su historia nos muestra que la vida puede ser corta y el tiempo puede pasar rápidamente, pero una vida dedicada a la verdad y la virtud resonará para siempre. La luz de Sócrates continúa guiando a quienes se pierden en la oscuridad e inspirando a todos los que buscan sabiduría.